Amén. Si puedes ir conmigo a Marcos 6. Marcos capítulo 6. Allí es donde vamos a estar esta noche en la palabra de Dios. Y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu de revelación, Señor, de sabiduría. Yo quiero pedir, Señor Jesús, y declarar y clamar, Señor, que por favor puedes hablarnos esta noche a través de tu Espíritu Santo, que tú puedes abrir nuestros ojos con esta luz sobrenatural de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos conocer tus misterios, queremos conocer esta revelación, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por la provisión que hay en tu palabra, Señor, en tu preciosa palabra. Te damos toda la gloria. Háblanos, Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. En Marcos 6, si podemos ir a Marcos 6, como les dije, yo creo que eso va a ser un mensaje que voy a terminar el día domingo. No va a ser posible terminar todo este pasaje y ver toda esta revelación esta noche. Amén. Pero quiero avanzar a un cierto punto y después vamos a terminar con este mensaje el día domingo, porque es algo muy importante para entender como creyentes. Pero aquí en Marcos 6, si quieres tomar nota, vamos a estar empezando en el versículo 30, versículos 30 hasta 44, Marcos 6, 30 a 44, y tal vez me imagino que es una historia, que es un pasaje que la mayoría de ustedes han escuchado de este milagro que Jesús hace cuando está alimentando a los 5,000, ¿no? Entonces, con solo 5 panes y 2 peces va a alimentar a 5,000 y toma nota, son 5,000 hombres. Entonces, podemos asumir que había muchas más personas allá en este momento. Si podemos asumir que cada hombre tenía por lo menos una mujer, hay 10,000, ¿no? Entonces, hay muchas personas. Entonces, tenemos que entender esta provisión, este milagro tan grande, tan hermoso lo que el Señor hace. Es algo precioso. ¿Cómo va a multiplicar 5 panes, 2 peces para alimentar a estas multitudes, ¿no? Entonces queremos entender este principio esta noche. Hay muchos detalles, aunque has escuchado esta historia, has leído este pasaje, hay muchos detalles, hay mucha revelación que queremos conocer. Pero aquí en Marcos 6, podemos empezar en el versículo 30. Dice la palabra, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Subraya eso si puedes subrayar lo que habían enseñado, lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Tenemos que entender primero que los apóstoles, los discípulos, estaban dedicados a enseñar al pueblo, a enseñar la palabra de Dios. Y ese es el trabajo de los ministros, es el trabajo de los sacerdotes, y no solamente los ministros, es nuestro trabajo también, como creyentes, aprovechar las oportunidades que tenemos para compartir la palabra con las otras personas en nuestras vidas. Y tener una sustancia para dar, porque una de las cosas que vamos a aprender en este pasaje, no puedes dar algo que no tienes. Y por eso necesitamos una sustancia para poder alimentar a los demás. Y cuando empiezas a entender esta revelación, entiendes que no solo se trata de nosotros, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero se trata de lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida en las vidas de las otras personas. Pero es importante entender que los apóstoles están enseñando al pueblo de Dios, están enseñando la palabra de Dios. Y el trabajo de los sacerdotes era enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Hacer el pueblo hacer la diferencia, enseñarles a hacer la diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Lo que las personas hacen con eso depende de ellos. Pero el trabajo era enseñarles, esa es la diferencia, eso es algo santo, eso es algo profano, eso es algo limpio, es algo no limpio. Y la persona tiene que decidir, yo quiero lo santo, o yo quiero lo profano. Yo quiero lo limpio, o quiero lo no limpio. La persona tiene que decidir. La persona enseñando, la persona ministrando, la persona predicando no puede decidir por las personas. Solo puede mostrarnos el camino, puede enseñarnos y nosotros tomamos la decisión que vamos a tomar, ¿no? Entonces, en la gran comisión, en Mateo 28:19, si quieres tomar nota, mantén un dedo ahí en Marcos 6 todo el tiempo que vamos a estar en este pasaje. En cada momento. Pero en la gran comisión, en Mateo 28:19,
La palabra de Dios dice, Jesús está diciendo, por tanto, y les da esas instrucciones a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la parte después dice, enseñándolos, déjame ir ahí un momento porque no tenía mis notas, pero dice, ¿dónde está? Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿no? Entonces, la importancia de enseñar a las personas. Para hacer un discípulo, Jesús está diciendo, vas a tener que enseñarles. Vas a tener que enseñarles todas esas cosas que has aprendido de mí. Entonces, algo clave para ser un discípulo, gracias, es enseñarles. Pero tenemos que recibir enseñanza, tenemos que ser enseñados para después enseñar. ¿Por qué vamos a enseñar? Por eso necesitamos una sustancia, por eso queremos llenarnos de la palabra de Dios. Cuando estás dando, cuando estás ayudando a otras personas, si no estás llenándote constantemente, en un momento vas a dar todo lo que tienes, vas a vaciarte y no vas a tener una reserva para seguir dando más. Y yo recuerdo en un momento estábamos enseñando, estábamos trabajando con jóvenes y estábamos buscando un lugar donde podemos recibir la palabra de Dios. De nada te sirve correr y muchas personas quieren solo ir, pero no tienen algo para dar, no tienen un mensaje. Muchas personas quieren correr sin un mensaje. Hay un tiempo, hay un propósito de sentarte, de recibir enseñanza y después ser enviado. Y obvio, siempre estamos aprendiendo, nunca llegamos a un punto donde ya sé todo, ¿no? Pero ir y hacer discípulos, y la manera de hacer un discípulo es enseñándoles. Y para ser un discípulo, tú tienes que ser un discípulo. Como les dije, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tú no eres un discípulo de Jesús, si yo no soy un discípulo de Jesús, ¿cómo puedo enseñar o mostrar a otra persona el camino de cómo ser un discípulo de Jesús? Solo puedo enseñarles y mostrarles lo que yo tengo. Y si solo estoy viniendo a los servicios o las clases y solo escuchando o solo recibiendo la palabra con toda solicitud, pero no estoy haciendo la palabra, solo voy a poder enseñarte a venir y escuchar y recibir, pero no hacer nada con la palabra. No podemos dar lo que no tenemos. Amén. Entonces, en Lucas 10, versículo 2, la palabra dice, en Lucas 10, 2, dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Entonces, la palabra obreros, quiero darte la definición, si no tienes ahí eso anotado. La palabra obreros es la palabra maestros. Maestros, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos más personas preparadas para enseñar al pueblo, más maestros en la palabra de Dios para poder enseñar. Y ese es el testimonio que vemos aquí en solo el primer versículo. El testimonio de Jesús, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los primeros discípulos. Estaban enseñando la palabra de Dios todo el tiempo. Enseñando la palabra de Dios cada día, mañana y noche. Y como les he dicho muchas veces, no sé en qué momento que la iglesia ha pensado que podemos tener la sustancia que necesitamos solo recibiendo la palabra domingo. O una otra noche en la semana en una célula, en un grupo de vida, o cualquier nombre que quieres poner. En un momento hemos dicho, eso va a ser suficiente y eso me va a durar toda la semana, esta provisión. No sé, pero cuando vemos el modelo de la primera iglesia, están compartiendo la palabra cada día, está compartiendo el pan cada día, enseñando mañana y noche cada día de la semana. Y ese es el modelo, por eso tratamos de enseñar la palabra de Dios tanto en este lugar. Pero entendemos en lo natural, ¿no? Que tenemos que comer tanto. Pero en lo espiritual, ¿por qué no entendemos lo mismo? A ver, tu almuerzo domingo, o toma tu almuerzo domingo y cortar tu almuerzo en 7 pedazos. Ya están, ¿sí? ¿Ves? Ya están, ay no. Olvídate, no, imposible. A ver, toma tu hamburguesa, pero cortar tu hamburguesa en 7 partes y cada día es tu porción.
¿vas a estar satisfecho? No creo. No creo. Entonces, pero es lo que tratamos de hacer con la palabra de Dios. Tomamos la palabra de domingo, cortamos la palabra y esta palabra me va a durar toda la semana. Yo necesito una sustancia cada día. Y el Señor tiene una porción para nosotros cada día. Solo depende de nosotros buscar la porción que Él tiene para nosotros, ¿no? Entonces, queremos seguir este ejemplo de Jesús. Él siempre estaba enseñando el pueblo de Dios. Marcos 6:31. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y lo que tenemos que entender, Jesús está hablando a los apóstoles, está hablando a los discípulos, diciendo, tienes que venir a un lugar aparte, un lugar desierto, para descansar un poco, ¿no? Descansar un poco. Y tenemos que entender que todos nosotros pasamos por momentos de aflicción, todos nosotros pasamos por momentos de soledad, de tribulación, de sequedad en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que sucede? Jesús quiere usar esos tiempos y esos momentos en tu vida para enseñarte a descansar. Enseñarte a descansar, voy a decir, en Él. No solamente descansar por descansar, porque hay varios tipos de descansar. Podemos descansar solo por flojera. Estoy descansando un poco, pero no tanto. Ya no. Descansar por flojera o podemos descansar en el Señor. Y eso es lo que Él quiere enseñarnos en esos tiempos. Es lo que está tratando de enseñar a los discípulos en este momento. Jesús quiere enseñarte a descansar en Él y confiar en Él en medio de la situación, en medio de la circunstancia. Y no te va a sacar de la situación muchas veces. Solo te va a dar las fuerzas y lo que tú necesitas para poder soportar, para poder aguantar en medio de la tribulación y aflicción y tiempo de soledad también. Pero dice que hay un propósito, ¿no? Entonces, muchas veces podemos estar tan ocupados y tan preocupados por las cosas en nuestras vidas que olvidamos esta necesidad de descansar en el Señor, de esperar en el Señor. Y la palabra dice en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo. Pero estamos tan ocupados y tan preocupados. Estaba pensando en esta palabra esta tarde, preocupados. Preocupados. Entonces, no es el momento cuando debería estar preocupados, pero ya estoy preocupados. Antes de tiempo, ya me estoy ocupando con todas estas cosas. ¿Entienden? Preocupados antes de tiempo, y tienes que llegar a un punto en tu vida donde tú puedes hacer las cosas con excelencia. Tú puedes planear bien y hacer lo que necesites hacer sin permitir que estas cosas se pueden convertir en afanes, en preocupaciones en nuestras vidas, que van a robar nuestro gozo. Es la importancia de descansar en Él. Jesús está tratando de enseñar a los discípulos este principio. Jesús mismo se cansó. Y vemos eso en Juan 4. Jesús se cansó, pero ¿dónde se sentó? Al lado de un pozo de aguas vivas. Está bien estar cansado, pero ¿dónde estás sentado? Tienes que seguir llenándote en este tiempo de cansancio. En el tiempo del valle, en el tiempo de aflicción y tribulación, tienes que estar cavando también. Seguir buscando la palabra y la presencia de Dios. Porque Jesús te está acompañando, ¿no? Entonces, muchos podemos estar tan preocupados y ocupados, como dice aquí, que ni siquiera tenemos el tiempo para comer. O que estamos comiendo y ya estamos pensando lo que tenemos que hacer después. Y todos podemos caer en esta trampa de estar en un lugar, pero no estar en el lugar. O estar en este servicio, pero no estar en este servicio. En nuestra mente. O venir a una clase y estar presente, pero no estar presente. O hablando con alguien y se nota y es obvio. Ellos pueden ver que aunque estás allí físicamente presente, no estás allí. En tu mente, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, pero en Mateo 6:27
En Mateo 6:27, toma nota de este pasaje, pero dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Estatura un codo, no me gusta mucho esta traducción de la Reina Valera, pero déjame leerte una traducción de otra versión. Dice, por mucho que se afane, entonces, ¿a quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, agregar una hora a tu vida? Esta traducción realmente impacta mi corazón, porque en mi afán, en mi preocupación, una de las cosas que tengo que entender es afanarme no significa que voy a vivir más tiempo. Hello. No significa que voy a aumentar o agregar más horas a mi vida. En afanarme y preocuparme por todos los afanes y preocupaciones que hay en el mundo. Y puede ser buenas cosas y responsabilidades. Todos tenemos que ser responsables, todos tenemos cosas que tenemos que hacer en nuestras vidas, pero no queremos permitir que esas buenas cosas o esas responsabilidades se convierten en preocupaciones o afanes. Y lo que aprendemos en la parábola del sembrador es que esos espinos son afanes, el engaño de las riquezas, las preocupaciones y afanes de este siglo. ¿Y qué es lo que hacen? Ahogan la palabra. Ahogan la palabra, no puede fluir nada. Cuando hay espinos, cuando los afanes, cuando las preocupaciones, y la palabra no va a echar raíz en tu corazón y no vamos a poder dar fruto si estamos permitiendo que esas preocupaciones y afanes, Jesús está tratando de enseñarles, ya, has servido, estás ministrando, gloria a Dios o gloria a mí. No estoy, Jesús está hablando, ¿no? Jesús mismo, gloria a mí, no, gloria a Dios, no, yo soy Dios, no. No, pero dice, tienes que descansar un poco, tienes que descansar en mí, tienes que aprender a confiar en mí. Es la misma imagen cuando están en el barco todos los discípulos y viene la tormenta. Ellos están como locos tratando de sacar agua del barco. ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¡Jesús! Tranquilo. En medio de la tormenta, Jesús es capaz de estar tranquilo en medio de nuestra tormenta. Y Él quiere enseñarnos, quiere ayudarnos a encontrar esta paz en medio de la tormenta, que no sea solo una linda canción, una alabanza, no, pero que tú puedes encontrar paz y tú puedes aprender a confiar en Él y descansar en Él en medio de la tormenta. Está tratando de enseñarles este principio, que no podemos agregar ni una hora a nuestra vida, ¿no? Cuando estamos afanándonos, preocupándonos. Y tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo. Porque los días son malos, dice la palabra. Y la palabra tiempo es kairos, una ventana de oportunidad. El Señor nos da estas ventanas de oportunidad para poder buscarlo, para poder aprender más de Él. Y queremos aprovechar bien el tiempo que tenemos. ¿Bien? Entonces, en Marcos 4, si quieres tomar esta nota de la parábola del sembrador para tomar esto en tus notas, pero en Marcos 4, 18 a 19, es donde la palabra dice, Jesús está explicando la parábola y dice, esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces los afanes, las preocupaciones ahogan la palabra, ¿no? Pero esos espinos, entonces han escuchado la palabra, pero no puede echar raíz. Porque esos afanes, ese engaño de las riquezas, ¿no? Entonces vemos que no son las riquezas que es el problema, es el engaño de las riquezas. No es el dinero, es el amor al dinero que es el problema, que va a ahogar la palabra. Pero cuando hablamos de esos espinos, hablamos de una flojera espiritual. No queremos ser flojos. No queremos ser flojos con respecto a estudiar y leer la palabra de Dios. Pero Él los lleva a un lugar desierto. Y en Cantares 8:5, el último lugar donde encontramos la novia, en Cantares 8:5, es saliendo del desierto, subiendo del desierto.
Esos muchos principios también para entender. El desierto no es para que estás haciendo tu residencia allí. Ahí yo tengo mi casa y mi mansión en el valle, porque yo vivo allí, ¿no? ¿Qué? Mi oasis, sí, en el desierto, ¿no? Pero no es para vivir allí, no es para habitar allí. Es para pasar por el valle, es para pasar por el desierto, es para subir del desierto. Pero vemos la novia en Cantares 8:5, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado. Recostada sobre su amado. Tenemos que ser capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, con su palabra, de levantarnos, subir del desierto, seguir adelante y vencer esos momentos de tribulación, aflicción, soledad, sequedad en nuestras vidas. ¿Y dónde encontramos nuestra provisión? Aquí recostados sobre nuestro amado. Como hemos hablado el viernes pasado, en la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Señor, en el lugar de protección y seguridad. Ahí es donde vamos a encontrar descanso. Ahí es donde vamos a encontrar seguridad, salud, protección y todas las cosas que necesitamos para seguir adelante. Encontramos esas cosas en su presencia. Pero el mejor lugar donde tú puedes estar es recostado sobre tu amado. Pero el lugar donde quieres estar, el mejor lugar, es recostado sobre el pecho de Jesús. Es el lugar donde vemos el discípulo Juan, el apóstol Juan, está recostado sobre el pecho de Jesús, tiene su cabeza recostada sobre el pecho de Jesús. ¿De qué nos habla eso? Que Él está tan cerca al corazón de Jesús, que puede escuchar el latido de su corazón. Y puede conocer sus anhelos, puede conocer sus deseos, puede entender lo que Jesús quiere. Y después que puede ser cambiado y decir, ¿sabes qué? Yo creo que yo quiero lo mismo de lo que Jesús quiere. Está tan cerca, es un lugar de intimidad. Y todos pasamos por esos momentos, ¿no? Pero en Marcos 6, una vez más, 32, dice, 31, descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero es interesante que Jesús se da cuenta también de las necesidades de los ministros, de las necesidades de las personas que están ministrando la palabra. Todos necesitamos descansar un poco. Ellos necesitaban descansar, pero lo interesante es que en este hecho de descansar no los ha separado de la presencia de Dios. Entonces el descanso o el receso nunca es un descanso de tu relación con Jesús, nunca es un descanso o una separación de la presencia de Dios. Aunque van a descansar un poco, están con Jesús todavía. Están con Él y Él está cerca, están con la presencia de Jesús. Nunca hay un descanso, un receso de nuestra relación con Él, no deberías de. Un descanso, una separación. Aunque muchas veces en nuestras vidas podemos tener tiempos donde sí nos hemos alejado, nos hemos separado de Él. Y Él quiere atraernos nuevamente para caminar y tener esta comunión e intimidad con Él otra vez, ¿no? Entonces, están descansando, pero todavía están en la presencia de Dios. En el versículo 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Pero es interesante ver que los vieron ir a todos, pero le reconocieron, hablando de Jesús. Han visto que todos estaban ahí, pero yo reconozco a Jesús. Es exactamente lo que las personas quieren. Es poder ver y reconocer a Jesús en nosotros. El mundo está clamando, el mundo dice la creación está esperando la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. El mundo quiere ver el verdadero Jesús. Hay un momento cuando los griegos vienen a los discípulos y dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Nos puedes mostrar el camino a Jesús? Y esa es la pregunta para nosotros. Personas que van a venir y decir, quiero ver a Jesús, quiero conocerlo. Somos capaces de mostrarles el camino. Somos capaces de decirles, yo sé dónde está Jesús, dónde está la presencia de Jesús. Te puedo llevar a aquel lugar.
¿Qué es el Jesús que estamos reflejando a las personas en nuestras vidas? Ellos quieren ver el verdadero Jesús. Le reconocieron a Jesús. Y el mundo está desesperado para ver a Jesús en nuestras vidas. ¿Qué es el Jesús que estamos reflejando? Y el testimonio que queremos es que las personas pueden ver que hemos estado con Jesús también. Porque ese es el testimonio de los primeros discípulos. Cuando están hablando con Pedro, su forma de hablar, su forma de actuar, y dicen, no, pero no, tú estabas con Jesús, tú has estado con Él. Yo sé que has estado con Él. ¿Por qué? Porque tu forma de hablar, porque tu forma de actuar, como eres, que ese sea nuestro testimonio. Que las personas pueden ver nuestras vidas y decir, no sé, pero yo creo que has estado con Jesús. Mira la forma que esta persona está amando a los demás. Mira la paciencia que esta persona tiene. Mira el amor que tiene. Mira la misericordia y la bondad y la verdad de la palabra de Dios que está en su vida. Yo creo que esta persona ha estado con Jesús. Ese es uno de los mejores testimonios que podemos decir y que podemos tener en nuestras vidas. Que las personas pueden reconocer que hemos estado con Jesús. Pero para que eso suceda, tienes que primero estar con Jesús, ¿o no? No, como que no. Tienes que pasar tiempo con Él o no van a reconocer nada. No, entonces, tienes que estar con Él primero. Aprender de Él. Como Él dice, aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Ven, sígueme. Ser mis discípulos, lo que Jesús está diciendo a ellos. Acompañarme en este camino. Es una manera de conocerlo. Es lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿no? Entonces, todos tenemos esas necesidades. Todos tenemos un vacío en nosotros que queremos llenar. ¿Cuántas cosas he intentado en mi vida para llenarme, ¿no? Y podemos intentar muchas cosas. Podemos intentar con el trago, podemos intentar con drogas, podemos intentar con mujeres, con hombres, con trabajo, con dinero, con posesiones. Puedes tratar de llenarte, pero déjame decirte, Jesús es el único que satisface. Jesús es el único que nos llena. Y todos los otros van a decir, vas a sentir bien por un tiempo, pero no es duradero. Son apetitos, pero no nos pueden satisfacer en este vacío que tenemos. Es solo la presencia de Dios, solo el peso de su gloria, solo su palabra que nos puede llenar y llenar este vacío que cada uno de nosotros tenemos. Y tratamos de llenar el vacío con cualquier cosa. Con nuestras propias familias tratamos de llenar el vacío, pero no es suficiente. Solo Jesús es suficiente. Versículo 34, continúa la historia. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué es lo que sucede? Y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué hermoso, muchas cosas. Pero Jesús ve esta multitud y Él tiene compasión de las multitudes. Fue movido a compasión. Jesús se identifica con nuestras necesidades. Y por eso vino como hombre para experimentar cómo es en nuestras vidas vivir aquí en esta tierra, para poder decirnos, yo sé lo que está pasando, yo entiendo tu situación y tu circunstancia, yo no soy un Dios que está ahí lejos en otro lugar, estoy cerca y conozco tus dolores, conozco tu situación, conozco tu circunstancia, y necesitamos ser vulnerables y reales con Él. Y decir, ¿sabes qué, Jesús? Estoy mal con esta situación. No me gusta esta situación. Y hablar con Él. De verdad. No con tanta religiosidad. Ay, Dios Padre bendito en el nombre del Señor Altísimo. Ya. Gloria a Dios. Él es el Dios alto, Padre, todopoderoso y todas esas cosas. Pero Él quiere tener una oración personal contigo. De la misma manera que vas a hablar con otra persona, abre tu corazón y habla con Él.
y ser real y ser vulnerable, te digo, Él es capaz de aguantar todo lo que tú tienes para dar. Él quiere escucharte, Él quiere conocerte, conocer tu corazón, para que un día tú puedas escuchar las palabras, sí, te conozco, porque me has buscado, has pasado tiempo conmigo, has abierto tu corazón. No solo eran cosas buenas que estabas haciendo sin una oración conmigo. Y todo servicio que tú tienes va a fluir de esta relación personal con el Señor Jesús. Y vas a poder servir más. Y va a ser una obra mayor. Y va a ser una obra más fuerte y más grande. Cuando hay más intimidad con Él. Y más tiempo, ¿no? Entonces, Jesús se identifica con nuestras necesidades. Tuvo compasión de ellos, de esta multitud, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y vemos la necesidad también de tener un pastor sobre nuestras vidas. Y el mundo necesita verdaderos pastores. Verdaderos pastores que quieren conocer los nombres de las personas, que quieren pasar tiempo con las personas. Obvio, las personas tienen que decidir también buscar a los pastores, ¿no? Pero los pastores que están allí dispuestos y listos para pasar tiempo con las personas, conocerles, conocer sus nombres. ¿Cuántas veces he visto en iglesias grandes, en la misma iglesia donde están mis papás, hay un pastor o predicador allí, pero ella se da cuenta, no es mi pastor, no tengo ninguna relación con él. Es solo un predicador, tal vez les está guiando un poco con una prédica, pero hay más que el Señor quiere para nosotros. Cada persona debemos tener la oportunidad de tener un pastor sobre nuestras vidas, no para controlar nuestras vidas, no para manipular nuestras vidas, no para decirnos qué color de calzoncillo tenemos que usar en la mañana, no, pero para tener una oración para guiarte y ayudarte y mostrarte un camino. No control y manipulación, las personas deciden lo que quieren hacer, pero estando ahí dispuestos a proteger las personas, a guiarles a aguas, a pastos verdes. Tú puedes guiar a las personas a las aguas, pero no puedes forzar a las personas a tomar y beber de las aguas. Como les he dicho muchas veces, me gustaría hacerlo. Toma esta agua, no. Toma esta palabra, no. Aunque en mi carne quiero hacerlo, Dios no hace eso conmigo. No me obliga. No me obliga nada. No me ha forzado a venir aquí a Bolivia. Estas cosas han sucedido y nosotros tenemos que decidir responder a estas cosas en nuestra vida. Tenemos nuestro libre albedrío. No somos robots. Y eso es algo hermoso porque para mí ese es el amor más grande. No tienes que amarme, pero me amas. No tienes que hacerlo. Tienes muchas opciones. Y Dios nos da, tenemos toda esta vida, todas esas opciones, pero wow, en todas esas opciones, wow, tú decides, has decidido dejar que yo y permitir que yo sea tu primer amor con todas esas otras cosas. Wow. Para mí, eso es un verdadero amor. No cuando es una obligación, pero cuando tú decides hacerlo de tu propio corazón. Amén. Es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y Jesús quiere que las multitudes sean enseñadas. Enseñadas. ¿Cómo? Enseñando la palabra de Dios constantemente, ¿no? La importancia de enseñar a las personas. Jesús respondió enseñando a las personas. Wow, son multitudes sin un pastor, ahora voy a enseñarles muchas cosas. No solamente pocas cosas, muchas cosas. Y Él, entonces, no tienen pastor, Él actúa como pastor y empieza a enseñarles. Y cada pastor debe estar enseñando. Cada pastor debe ser un maestro de la palabra de Dios. Para poder enseñar y guiar a las ovejas, ¿no? Entonces, para guiar a las ovejas. En versículo 35 dice, comenzó a enseñarles muchas cosas, versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, subraya eso, cuando ya era muy avanzada la hora, y ya es avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan
pues no tienen que comer. Cuando ya era la hora muy avanzada, estamos en una hora muy avanzada, estamos viviendo en los últimos tiempos, y la pregunta es cómo estamos aprovechando el tiempo que tenemos, porque Dios está apresurado para ser verdaderos discípulos y formar discípulos. Pero tenemos que hacer nuestra parte, ponernos en una posición donde podemos ser un verdadero discípulo de Jesús. Ser diligentes significa muchas veces que hacemos las cosas rápidas. Ser diligente es una de las definiciones, ¿no? Y hay algunos que han sido cristianos por años y no se han preparado. Y vemos en la palabra en Apocalipsis 19:7 que la esposa o la novia de Jesús se ha preparado. Y tú dime, tú puedes responder, ¿cuántos en el cuerpo de Cristo en realidad se están preparando verdaderamente? Están recibiendo instrucción y enseñanza. Jesús dijo en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es hace 2000 años atrás, entonces yo creo que ya es la hora, ¿no? Entonces ya. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos discípulos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué tiene que buscar Dios Padre esos adoradores? Porque hay una falta de verdaderos adoradores. Tal vez hay muchos adoradores, pero ¿dónde están los verdaderos adoradores? Los que van a adorar en espíritu y en verdad. Ya es tiempo. Ya es tiempo, dice, para entrar en la presencia de Dios. Ya es tiempo para responder en la alabanza y la adoración y participar. Ya es tiempo, está diciendo Jesús, pero para por lo menos mover el dedo gordo de tu pie en la alabanza. Ya es tiempo. Hace 2000 años atrás, los que están aquí en este lugar, siempre vamos a decir y vamos a pelear y luchar por libertad en este lugar, en la alabanza y la adoración. Y tal vez no vas a tomar la decisión de hacerlo, aunque quiero que cada persona puede responder y aprender las formas bíblicas de adorar y participar y alabar y adorar. Pero vas a tener la oportunidad. Porque va a haber un ambiente de libertad en la alabanza y la adoración. ¿Amén? Entonces, tenemos que avanzar, proseguir hacia la meta. Y la palabra dice que los discípulos van a conocer los misterios de Dios. Y me encanta esta historia cuando Felipe está ahí, hay un eunuco que está ahí en este carro y él está leyendo Isaías y Felipe se acerca y dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice, pero una lección tremenda. ¿Cómo voy a entender a menos que alguien me enseñe? La importancia de ser enseñados para después, el proceso de discipulado, después ir y enseñar a otras personas. ¿Cómo vamos a poder entender si alguien no nos enseña? La iglesia tiene esta necesidad. Estamos viviendo en una hora muy avanzada. Es tiempo de prepararnos. Versículo 36. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y los discípulos no han aprendido a ser movidos en compasión por la gente. Marcos 6:36. En Marcos 6, otra vez 36. Se dan cuenta, eso es algo interesante, los discípulos se dan cuenta que la gente necesita comer, pero no se dan cuenta de que ellos necesitan tener la sustancia para alimentarlos. Necesitas comer, necesitas buscar la palabra, necesitas hacerlo, pero no se dan cuenta que y Jesús les va a dar palo, les va a enseñar esta lección. Tú dales de comer. ¿Qué? ¿No? Ellos necesitan comer, pero no se dan cuenta que Jesús quiere que ellos sean la reserva y la provisión y la sustancia para poder alimentarlos y alimentar a los demás. Ellos no se dan cuenta que necesitan tener un mensaje y sustancia para dar.
a los demás. Versículo 37, aquí viene la lección de Jesús. Dice, respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Qué? Dadles vosotros de comer. Esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo vamos a tener esa sustancia si no estamos llenándonos de la palabra? Tú tienes algo para dar a alguien, tú tienes una sustancia, tú tienes una palabra que puedes dar a alguien. En este momento, si te invito a venir aquí adelante y compartir con nosotros la palabra que el Señor ya te ha hablado hoy, tienes una sustancia. No voy a hacer eso, no se asusten, ¿ya? Pero tal vez en un momento en el futuro podría suceder. Pero tenemos que estar buscando la palabra cada día. Buscar una provisión y buscar sustancia. Cuando estás comiendo y devorando la palabra cada día, te aseguro que vas a tener una palabra, aunque sea 5 minutos, para compartir y mostrarnos en la palabra de Dios, ¿no? Solo es para venir y confrontarnos un poco y desafiarnos de, necesito buscar la palabra. ¿Qué no podemos entender y tener esta actitud de, aunque no tengo que predicar, quiero escudriñar a tal punto que podría predicar sobre eso si tendría que hacerlo? Amén. Y los discípulos, ya estamos terminando, el último versículo. Ellos le dijeron, y ellos no han entendido lo que está sucediendo, ¿no? Entonces la pregunta de los discípulos es la pregunta que nosotros hacemos muchas veces. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Como que, ¿debo hacer un montón de cosas yo para alimentarlos? ¿Yo tengo que ir y sacrificar algo? ¿Yo tengo que ir al pueblo y comprar? ¿Yo tengo que hacer algo para sacrificar para poder alimentarlos? Jesús responde, versículo 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Qué hermoso. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo, y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Pero ¿cuántos panes tenéis? Esa es la pregunta de Jesús para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tener algo para dar. Tú tienes algo en tu mano para dar, una provisión, pero ¿cuánto tienes para dar? ¿Cuánta sustancia y provisión tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Porque como vamos a ver, Jesús quiere, sí, tomar lo que tú tienes en tu mano, quiere bendecirlo, quiere multiplicarlo, y Él puede hacer maravillas. Jesús puede hacer mucho con poco. Y puede hacer todo con nada. Entonces, Él puede hacerlo. Pero Él quiere enseñarnos una lección. ¿Qué tienes en tu mano para dar? Quiero tomarlo, voy a bendecirlo, voy a multiplicarlo, no te preocupes, pero dame lo que tienes. Necesitas algo, necesitas una sustancia. Una reserva. Tenemos algo en nuestras manos, tenemos una sustancia para dar, tenemos algo para dar. Por esta razón tenemos la clase, por esta razón queremos estudiar para tener una sustancia en la palabra de Dios. Jesús se mueve en compasión, pero Jesús necesita hombres y mujeres preparados que pueden dar una provisión a los que tienen necesidades. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuánta reserva tienes en la palabra de Dios? Te puedo decir una cosa, todos necesitamos más. Amén. Todos estamos en el mismo camino. Todos necesitamos más provisión y más sustancia. Pero nosotros tomamos la decisión de cuánto queremos. Amén. Entonces quiero dejarte con esta pregunta esta noche. ¿Cuántos panes tenéis? Y vamos a continuar con este pasaje domingo porque hay muchas otras cosas hermosas para poder ver en este pasaje. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, esta noche por tu palabra, por tu provisión, Rey de Reyes. Gracias por venir. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por ver los corazones de la gente, Señor. Los corazones de las personas. Y gracias por venir con tu presencia, venir para darnos una sustancia más en tu palabra esta noche. Queremos recibir tu palabra con toda solicitud. Queremos estudiar, escudriñar. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor.
Queremos darnos cuenta que nosotros necesitamos tener la provisión para dar a las personas. Que nosotros podemos tener la respuesta cuando alguien necesita una palabra de ti, Señor Jesús. Queremos prepararnos, queremos formarnos, queremos ser verdaderos discípulos. Gracias te damos. En tu nombre oramos. Amén. Amén.